buenos días a todos los followers en Facebook, en Telegram, en YouTube, en donde también estoy publicando ahora. Ya hoy día de mi cumpleaños, día que ha muerto el Papa también. Como se dice, muere un Papa, sale otro. No, pero ya estaba muy mayor y no es que ha hecho la gran cosa en su tiempo porque ha respaldado las farmacéuticas, no tiene un buen, por mí no tiene un buen tiempo, no ha hecho nada de bueno. Se ha puesto, como casi siempre, la iglesia al lado de los poderosos, especialmente en el 2020, 2021, etcétera, que debían vacunarse sus uh, guardias suizas, etcétera, etcétera. Muy mal. Uh, ya van a elegir otro, ya mayor obviamente, y no va a tener ningún cambio, creo, de la Iglesia Católica, como él había anunciado, pero no ha pasado nada. Ya bien, yo también, ya mayor, pero me defiendo, hasta ahora me defiendo. Vamos con Glatter Twister con su editorial. Con Glatter Twister. El día de hoy hemos amanecido con una muy dolorosa noticia, y es que el Papa Francisco ha fallecido esta madrugada. Esto ha sido dado a conocer por medios cercanos a Vaticano y por supuesto inmediatamente reproducido por distintos medios en el mundo. Desde la capilla de Casa Santa Marta, el cardenal Kervin Farrell, prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, anunció la muerte de Papa Francisco este lunes 21 de abril del 2025 a las 7:35 de la mañana. Y esta es una noticia que conmueve al mundo, no solo al mundo cristiano o católico, que sin duda seguramente, salvo los fariseos y los que se latigan temprano pero difaman después, deben estar muy dolidos por esta partida, ya que es muy significativa porque el Papa Francisco tuvo que lidiar con una tremenda mole y estructura que estaba centrada en la impunidad y por supuesto en cada vez más el alejamiento de la Iglesia de la vida cotidiana de la gente, y lidiar con eso le significó mucho esfuerzo. Algunos de esos esfuerzos importantes, por lo menos algunos de ellos en el ámbito simbólico, fueron muy determinantes, muy explicativos de este tiempo, y planteaban los desafíos que hay todavía dentro de la propia Iglesia para superar estas taras que lamentablemente han sido llevados a la categoría de regla y norma, lamentablemente por muchos de sus malos representantes. Él, por ejemplo, tuvo un apego a lo que en su momento el padre Gustavo Gutiérrez había puesto en el centro del accionar y la doctrina católica, y es la opción por los pobres. Y no es poco, ni por supuesto exagerado, que haya sido nominado muy temprano como el Papa de los pobres. Él tuvo un apego a la periferia, tuvo un apego a los más necesitados, y desde ahí intensamente desarrolló acciones para tratar de revertir las precarias o tremendas y pésimas condiciones en las que muchos seres humanos en nuestro país lamentablemente sobreviven. Uno de esos sectores al que se abocó de una manera entregada fue a las comunidades indígenas, a defender la Amazonía, a defender el medio ambiente y a proyectar en su daño uno de los principales males que de mano del ser humano están convirtiendo al mundo realmente en una pesadilla. Y a las comunidades indígenas también, por supuesto, lo puso en el centro de su protección. Pero también, por cierto, a los migrantes. Tuvo una particular
vocación y misericordia por este sector en el mundo, que es muchas veces probablemente revictimizado de manera permanente, no solo por el éxodo, sino ahí donde llegan son objeto de discriminación, de malos tratos y por supuesto que cada vez más disminuyen la posibilidad de acceder a derechos básicos y fundamentales. Y en el marco de estos totalitarismos, estos absolutismos, estas maneras tan dictatoriales de abordar una problemática de esta naturaleza, pues se han intensificado las políticas de rechazo y de agresión, ¿no?, que están tan bien expresadas en los gobiernos de extrema derecha en los últimos tiempos en países que antes tenían mínimos que respetar en el marco de su trayectoria democrática. Pero también tuvo una posición muy clara y franca sobre las guerras, no solo para evitar que se mantuvieran, sino que se produjeran en un mundo tan lamentablemente lleno de violencia, de distancias y de brechas. Su posicionamiento frente a lo de Gaza fue fundamental y su apego en ese sentido al Evangelio era importantísimo en medio de la manera como se aborda política y geopolíticamente este problema. Pero también, por supuesto, en el ámbito de lo nacional tenemos que agradecerle porque disolvió, liquidó esta secta de pederastas que había funcionado en nuestro país por más de 40 años con la protección de la Iglesia, pero también de la política, de algunos empresarios y de algunos medios de comunicación, por cierto, como el Sodalicio. Y eso creo que ha sido muy importante también. Y también ha sido muy importante que emprendiera camino para tratar de seguirle los pasos a lo que fue un enriquecimiento superlativo, brutal, de este grupo en los últimos años en contiendas judiciales en el ámbito de la justicia norteamericana. Habida cuenta aquí, se demostró de manera, diría yo, bastante holgada, que la justicia estaba por lo general echada a estos intereses, y eso también es muy importante. Y lo de Cipriani también termina siendo muy significativo en el marco de haber mantenido a un personaje de esta naturaleza como un referente de la Iglesia en nuestro país, teniendo bajo la sotana muchos temas por los cuales responder a la justicia vaticana, pero también a la justicia común, ¿no? Y el caso de Cipriani, el haber impedido que siga ostentando símbolos de la Iglesia y que pueda practicar cualquier acto en nombre de ella por estar inmerso en lo que Vaticano en el camino entendió era y estaba cargado de mucha significancia, caso de pederastía, no solo en uno, sino parecería en más casos también. Por lo tanto, la ausencia, el vacío que deja el Papa Francisco es tremendo y creo que lo vamos a estar. No sabemos qué cosa es lo que va a pasar en la elección de quien lo tenga que reemplazar o ocupar ese vacío, pero por lo que hay que hacer en este balance, creo que al margen de que efectivamente el camino era largo y los problemas son muchos y los desafíos son tremendos y las resistencias muchas veces casi monumentales, pues han impedido que se avance más, ¿no? Que descanse en paz el Papa Francisco, a quien por supuesto se le va a extrañar. El primer Papa latinoamericano murió a los 88 años. Ustedes han visto imágenes cuando estuvo en el Perú el año 2018, en el marco de una creencia significativa de una población que por supuesto se apostó a poder siquiera estar en el marco de su mirada para poder de ahí recibir algún nivel de bendición. Realmente muy importante lo que hizo el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco. Pues bueno, pero nosotros tenemos, por cierto, que seguir y tenemos que abocarnos a causas mucho más caseras, pero que no son insignificantes, son bastante significativas si es que nuestra escala de valores, por lo menos en la mayoría de quienes indignados vemos cómo se ejerce el poder, se mantiene con los mínimos bien templados, entre ellos la decencia y por supuesto la democracia, que han roto quienes están hoy día en el poder de una manera irresponsable y por supuesto sistemática.
Dina Boluarte ha vuelto a beneficiar al gobierno regional de Ayacucho de su huayqui, el señor Wilfredo Oscorima, y le ha transferido 49 millones de soles a una obra que ya tenía un financiamiento previo. La señora Dina Boluarte, que ha sido absuelta hace poquito por el Congreso, manejado por el peor sector de la política, liderado por el fujimorismo, ha autorizado, recuerden ustedes, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, han decidido archivar de la mano del fujimorismo, por recomendación del fujimorismo, el caso de los Rolex, el caso que el Ministerio Público había identificado, se sostenía en una prebenda, en un intercambio que en su traducción penal es cohecho, es corrupción. Y el fujimorismo, en sus varias cepas en el Parlamento de la República, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, decidió sencillamente cerrarle el paso, no dejar que prosiga en su investigación el Ministerio Público, porque lo que quiere es proteger a Dina Boluarte para seguir gobernando tras bambalinas, hacer lo que le venga en gana sin tener luego que asumir ningún tipo de responsabilidad. Y por eso es que el fujimorismo, después de conjugar tan bien en la época de el padre los verbos disolver, matar, desaparecer, robar, corromper, pues ahora lo que hace es apañar, encubrir y tener una actitud cómplice con una de las personas que, si bien es cierto, hoy tiene la protección, la justicia de todas maneras en algún momento llegará y correrá una suerte muy parecida a lo que ha sucedido con más de un presidente. Van 4 ya que están en esa condición, o van 3 ya que están en esa condición, y que por supuesto ella tendrá que seguramente enlistarse ahí en esa fila, ¿no es cierto? Pero es así como la señora Dina Boluarte ha decidido darle 49 millones de soles al gobierno del señor Oscorima. Estos fondos están destinados, esa es la justificación, a financiar 5 proyectos específicos vinculados a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Esto incluye el mejoramiento de los servicios académicos en las escuelas profesionales de ingeniería industrial, las facultades de medicina y educación y otras. Pero lo más saltante y lo llamativo y lo que usted tiene que mirar con particular atención es que esta no es la primera vez que estos proyectos, ¿no?, que yo apenas he mencionado, reciben recursos públicos. En el 23, el Ejecutivo emitió un decreto, el 029-23, que ya habilitaba a los gobiernos regionales, incluido sobre todo el de Ayacucho, a ejecutar inversiones en educación superior mediante convenios con universidades públicas. Y a ese mismo gobierno que tenía esa disposición habilitada para hacerlo, le da más plata para lo mismo, como lo ha explicado y ha mostrado el diario La República en la nota que usted acaba de ver en su pantalla. Entonces se van afianzando las relaciones en el Congreso de la República con el fujimorismo, Alianza para el Progreso. Por supuesto están ahí también, aunque a veces haciéndose los disimulados, Renovación Popular, y también Avanza País, y también Podemos, y por supuesto como figura estelar Perú Libre y el bloque magisterial, que ha terminado siendo, como bien dice Francisco Sagasti el día de hoy, pues un gobierno del fujimorismo y de Perú Libre. Aunque parezca esto una contradicción, termina siendo una constatación de que cuando están en el ánimo de tomar el país como botín, los que parecería ser totalmente diferentes, pues se juntan para esa misión que ya a la llegada de la señora Boluarte no era imposible, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces se afianza esa relación en el Congreso de la República, pero se afianza también la relación con los amigos en las regiones, para tener un falso soporte subnacional y para dar la sensación que algo distinto a las encuestas está pasando en el país, cosa que no es cierto, no es cierto como usted ya bien sabe. Es decir, las encuestas muestran que el 94-95% deplora, ya no solo no respalda, sino deplora a este gobierno,
y por más transferencias que se hagan, también se lo hace a gobiernos que son altamente desaprobados como este, al que siempre le hacen notar, sobre todo en las celebraciones carnavalescas por Semana Santa y otros, que su sociedad con la señora Dina Boluarte es probablemente la más miserable que se ha producido en los últimos tiempos, habida cuenta este gobierno es responsable de las ejecuciones extrajudiciales de 10 ciudadanos en Ayacucho. Y fue el presidente del gobierno regional de Ayacucho, el gobernador ayacuchano, amigo de la presidenta, benefactor de la presidenta, prestamista de la presidenta de la República, el que dice fue el primero en ir a respaldar a la presidenta por las acciones que tomó para defender, entre comillas, al país de los vándalos el 22 y el 23, cuando habían matado a 10 de los suyos, que no son de los suyos, por supuesto, así lo han hecho notar los familiares de las víctimas. 49 millones ahora para obras que ya tuvieron previamente una cobertura para ser financiadas, gracias a el encuentro, a la amistad, a la cercanía, a la proximidad de una presidenta que hoy día está reincidiendo. Esto en el ámbito del Ministerio Público debiera ser un elemento adicional para en algún momento, cuando este caso se tenga que encaminar debidamente y el fujimorismo no sea el que la bloquee, pues que sea un elemento no atenuante, sino todo lo contrario, agravante para la señora Boluarte, que no tendrá el poder que hoy tiene, así lo sueñe o así le hayan ofrecido, ¿no? Y la señora Dina Boluarte, reincidente también, fortaleciendo su complicidad y haciéndonos notar lo que en este modesto espacio y algunos otros hemos venido diciendo de manera sistemática, de manera permanente, y tiene que ver con el apego al señor Juan José Santibáñez, que parece, ya venía de un tiempo atrás, pero se fortalece y se sostiene en un pacto casi de sangre, cuando lo hace ministro del Interior con encargos muy puntuales que ninguno tenía que ver, por cierto, con la lucha contra la inseguridad. Todos eran encargos personalísimos que el señor Santibáñez ha cumplido de una manera ordenada, sistemática y, por supuesto, con grandísimos y buenos resultados para la señora que hoy día está en Palacio de Gobierno. Entre otras, la disolución de la DIVIAC y la salida del señor Colchado, a quien la señora Boluarte, entre otras cosas, no le perdona el haber ido por su hermano, pero sobre todo el haberse traído abajo la puerta de su casa siguiendo el mandato judicial que la señora no cuestiona, sino prefiere romper la pita por el lado más débil en la estructura, porque sabe que los policías no tienen posibilidad de directamente defenderse. Y al entregar la cabeza de Colchado, afianza, fortalece, renueva su vínculo con quienes en el Congreso de la República han terminado siendo el soporte político principal de una presidenta tan precaria como la que tenemos por estos días. Pues ese señor Juan José Santibáñez, ministro del Interior, que se dedicó a solo hacerle las cositas a la presidenta de la República, fue censurado en el Congreso de la República, fue echado, fue votado. Él ha dicho después que fue producto de un acuerdo político, y el acuerdo político parecería era simular y tomar como coartada su salida para luego ir por el Ministerio Público y capturarlo para manejar desde ahí todos los casos, entre ellos los de Keiko hasta la señora Dina Boluarte. Pero junto con ello, la presidenta ha buscado una manera, tergiversando, forzando, exagerando, jalando la pita, estirando el chicle, le ha inventado un puesto al señor Juan José Santibáñez para que sea el jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Es decir, un súper funcionario que va a estar por encima de todos los ministros, inclusive del pobre señor, a quien con justeza su antecesor ha llamado mayordomo. Imagínense ustedes cómo debe ser el señor Santibáñez para que Otara la llame mayordomo. Imagínense ustedes. Pero inclusive por encima de él. O sea, este va a ser el personaje más cercano a la presidenta de la República, que le va a decir por dónde poner los énfasis, qué hacer y qué no hacer. Un ministro censurado, un ministro denunciado, un ministro investigado, un ministro con, más que se ve, con antecedentes que hemos podido conocer desde los
patrocinios que ha tenido de delincuentes peligrosísimos, pasando, por cierto, por defensa de estercoleros noventeros disfrazados de periódicos y pasando por toda una red de abogados muy cercanos a él que ha puesto al servicio de los amigos de la señora Dina Boluarte. Y eso le ha valido para que la señora invente un cargo para ponerlo cerca a él en Palacio de Gobierno. Pero no es su talento, no es su creatividad, no es su capacidad para forjar y impulsar políticas públicas la que lo llevan a ser una persona irreemplazable o una persona necesarísima para la señora Boluarte, sino lo que sabe y lo que tiene en su haber que la señora Dina Boluarte va a querer se mantenga hacia la tumba, hasta la tumba seguramente. Y una de las maneras de que el señor Santibáñez no abra la boca y no cuente la historia completa es tenerlo muy de cerca. Este va a ser un súper asesor que además no va a tener responsabilidad alguna, porque funcionalmente no tiene capacidad de decisión, formalmente. Guardando las distancias, porque Montesinos era talentoso e inteligente, este daría la impresión que carece de eso, es más bravucón, es verdad, es más, si usted quiere, beligerante, pero no necesariamente tiene ese talento, va a tener cancha libre para actuar sin control, gracias a el invento de la señora Dina Boluarte. Le ha inventado un cargo para que pueda estar por encima de varios otros funcionarios, porque esta Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial ha sido hecho para él, ha sido hecho para él. No daría la impresión de que es un funcionario de segunda, pero va a ser en la práctica el principal asesor de la señora Boluarte, y ya saben ustedes para qué y con qué propósito, por cierto. Dicho sea de paso, va a ganar 17.000 soles mensuales para hacer de las suyas ahí cerca de la presidenta de la República, el señor Juan José Santibáñez. Ha visto usted ya su resolución en el diario El Peruano y la misión del puesto del jefe de oficina de monitoreo intergubernamental del despacho presidencial. Ahí está, gestionar la información requerida en el marco del desarrollo de la agenda presidencial a fin de coadyuvar a la toma de decisiones. O sea, ponerle las prioridades a la presidenta y decir qué cosa tiene que hacer, esa es la traducción. Establecer mecanismos de coordinación con las instancias competentes para la obtención de información sobre el estado situacional de las políticas nacionales, los planes nacionales y los procesos de diálogo y concertación, etcétera, etcétera. Es decir, estar al tanto de todo lo que hacen otros funcionarios para con eso, en esta lógica ya muy conocida de la Presidenta de la República, ver con quién y a cambio de qué se va relacionando uno a uno, ¿no es cierto? Y así puede gestionar los servidores civiles bajo su responsabilidad, rendir cuentas, emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia, o sea, todo, ¿no? Realizar funciones que sean asignadas por su superior jerárquico, o sea, la Presidenta de la República. Es el hombre de confianza, el asesor principal, ¿no? El consigliere de la señora Boluarte, ¿no? En la práctica. Eso va a ser el señor Juan José Santibáñez. Ahora, hay que sumarle a su trayecto previo lo molesto que está por haberlo sacado del cargo y su poco controlada vocación por identificar como los enemigos y maldecirlos públicamente a los que entiende son los caviares. Va a reforzar esa idea en la Presidenta de la República y con eso se va a congraciar con otro sector importante de la política que está en la misma cantaleta, por supuesto. Pero además hay otro dato muy interesante que Alonso Ramos, periodista de ATV, publicó en sus redes sociales en el marco de el nombramiento del señor Juan José Santibáñez. Dice, confesiones de Juan José Santibáñez, candidato, ¿no? Esto entrecomillado. Ten en cuenta que mi familia policial puede ser la diferencia para pasar la segunda vuelta. Esto escribió el polémico ex ministro del Interior antes de tener el puesto en Palacio de Gobierno. Es 1.5 millones de votos, ha dicho el señor Juan José Santibáñez. Ese es un elemento también que a la presidenta le da una falsa seguridad,
aunque por conversaciones que por lo menos yo he tenido con gente vinculada a la propia policía, no es un ministro muy querido, por más que él se haga o se tire la parte diciendo que es su familia policial, ¿no? Él y su padre no necesariamente son vistos como los ni salvadores ejemplo en la policía, sino hay sectores importantes que más bien contrarian o cuestionan su manera de hacer las cosas, que no necesariamente se sostiene, como ya ustedes saben, en el acierto de cara a resolver el problema de inseguridad, ni en la decencia, que es un asunto que en este gobierno, no voy a decir que se haya diluido, sino que nunca ha existido, ¿no? Esto en relación a cómo inventa un cargo la presidenta para tener a un ministro echado, votado, evacuado del Ministerio del Interior por incompetente y por haber, en los últimos tiempos, en el marco de su mandato, haber producido más de 4.300 personas o 4.200 personas que han sido asesinadas. Ese es el premio que le dan. Le inventan un cargo para que la presidenta lo tenga al lado. Señal inequívoca de que la señora se siente en aprietos. Todos los presidentes que han sentido que les pisa la justicia la base mínimo una parte del editorial de Glatzer Tuesta, a mí me parece que le da mucha importancia a esto inepto y corrupto ministro del Interior y a la presidenta también, le dedica mucho tiempo. Ahora vamos a una música y después vamos a leer un artículo de Pedro Franque, siempre interesante, que se llama Respaldar a los pequeños agricultores. Among the Stars. Vamos, de Everett Almond. La agroexportación peruana le va cada vez mejor. El año pasado aumentó en más de 2.000 millones de dólares, un fuerte crecimiento del 22% que la llevó a 12.400 millones de dólares. En un negocio donde predominan grandes empresas terratenientes que tienen un lobby bien aceitado en busca de que les rebajan impuestos de manera especial y les den aún más facilidades para explotar a sus trabajadores. Pero no confundirse, el 95% de las unidades agropecuarias son de pequeño tamaño, sumando 2.200.000 familias. En 800 distritos de la sierra y selva, más de la mitad de los trabajadores se dedica a la agricultura, muchos de ellos en pobreza. Este sector de que nos alimenta, los pequeños agricultores con menos de 10 hectáreas producen el 64% del choclo, el 56% de la quinoa, el 55% de las frutas, el 59% de las hortalizas, y la lista sigue y sigue. Ellos mantienen una gran variedad de papas y productos que dan sustento y calidad a nuestra gastronomía. Resisten de esa manera a una creciente dependencia de importaciones en rubros como cereales, de los que importamos el 54% de lo que consumimos, especialmente maíz, trigo y avena. Productos que en varios cientos de millones de dólares vienen subsidiados de Estados Unidos en una competencia desleal y que en otra proporción importante proceden de países como Argentina y Brasil, especialmente la soya. Mientras Estados Unidos aplica subsidios enormes a su agricultura, en el Perú el presupuesto que se dedica a apoyar a los pequeños agricultores
peruanos es ínfimo. Solo al 20% de ellos el Estado les ha otorgado un título de propiedad. Menos de 1 de cada 3 tiene semillas mejoradas, ni siquiera la mitad usa alguna maquinaria o aplica fertilizantes y 9 de cada 10 no recibe asistencia técnica alguna. Ese mismo porcentaje ni siquiera intenta sacar un crédito porque los intereses son muy altos o sabe que no se lo darán. La banca privada altamente concentrada no considera rentable apoyar el agro. Llevamos 30 años de una política neoliberal que maltrata a los pequeños agricultores. No es casualidad que se trate principalmente de familias con raíces indígenas, despreciadas por un Estado oligárquico y centralista. El resultado es baja productividad y pobreza. Quienes sí han recibido enormes subsidios del Estado han sido los grandes agroexportadores. Hoy tienen grandes extensiones, no porque hayan invertido en irrigaciones, sino porque el Estado le ha construido y les ha entregado las tierras. El Grupo Gloria, beneficiado además por los remates que hizo Fujimori de las antiguas cooperativas azucareras, se ha apropiado de más, escuchan bien ahora, de 52.000 hectáreas y el Grupo Romero de otras 19.000. Tampoco es casualidad que las cabezas de estos grupos en los años 90 eran visitantes asiduos de Vladimiro Montesinos en la salita de Sin y luego hayan contribuido con varios millones a las campañas de Keiko Fujimori, mientras en la sierra más de 2/3 de los campesinos tienen que cultivar sin un canal de riego que les asegure el agua, dependiendo de que la lluvia llegue a tiempo y bien, condiciones en las cuales es mucho más difícil avanzar con nuevas tecnologías. Bajo estas circunstancias de enorme desigualdad es que los gobiernos de Toledo y García firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos que favorecía a la agroexportación, pero golpeaba a los pequeños y medianos agricultores nacionales que venden en el mercado interno, a sabiendas de que la agricultura norteamericana es altamente tecnificada, tiene grandes planicies de buena tierra y goza de fuertes subsidios de su gobierno que establecen una competencia desleal. Se permitió que entraran al Perú sin una protección justa de nuestro mercado. Así el sector algodonero apreciado que existió alguna vez en el Perú terminó quebrando tras el TLC. Hoy en día la importación de miles de toneladas de trigo estadounidense subsidiado empuja a la baja el precio de la papa, camote y demás tubérculos, agravando la pobreza rural. Todo ese trigo se convierte en alimentos industrializados, galletas, fideos, etc., producidos por el monopolio que tiene el Grupo Romero mediante su empresa Alicorp y contribuyen a agravar el creciente problema de obesidad que tenemos en nuestro país. Un cambio indispensable en el Perú es la necesidad de una política de apoyo a la agricultura familiar y de mediana producción. Esto debe incluir productos dedicados a la exportación como café, cacao, mango y paltas, entre otros, a los que se debe respaldar con créditos accesibles, promoción de nuevas tecnologías
y mucha iniciativa comercial para colocar variedades ecológicas y orgánicas en diversos mercados del mundo. Algunos, como los productores de cacao, se han beneficiado de buenos programas, han logrado avances importantes y lentamente se va desarrollando la industria del chocolate nacional. Pero hay otros sectores como los alpaqueros, que son decenas de miles de familias campesinas a quienes se les ha dado la espalda. No se ha invertido en mejorar sus pastos y ganado y se les ha dejado en manos de grandes monopolios comercializadores. Ahora que los Estados Unidos han roto unilateralmente un tratado firmado con el Perú imponiéndose los aranceles sin respetar el TLC, debemos por nuestra parte defender mejor el mercado interno y nuestra soberanía alimentaria. Debemos darle prioridad y respaldo a quienes ponen los alimentos peruanos en nuestra mesa, con un gran programa de mejora de la productividad de la agricultura familiar que multiplique los rendimientos por hectárea. Eso permitiría al mismo tiempo sacar de la pobreza a millones de peruanos en la sierra y selva y poner alimentos más baratos en la mesa popular. Es ahí donde debe orientarse el presupuesto público y no a regalarles otros 20.000 millones de soles en exoneraciones tributarias a los grandes agroexportadores. No, bien claro, Pedro Franque, como siempre, es obvio. La primera cosa que podían hacer es bajarle a los pobres, a los pequeños agricultores, el IGB sobre sus productos, etcétera, etcétera. No, esto sería lo primero que podían hacer, solo no cobrarle impuestos, ni en la venta, ni en la producción, ni sobre sus insumos, sea no, el abono y otros insumos que necesitan por cuidar su producto. Ya bien, también hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, de pistas que podían por fin arreglarlas, ¿no? Y cuidarlas, que vienen de la sierra hasta la costa, etcétera, etcétera. Hay muchos modos que se podía, claro, no con un gobierno así de basural como lo tenemos, con un gobierno serio, ¿no? Obviamente.